Perfecto, bueno, muchas gracias. Empiezo con todo lo que es inteligencia artificial en percutánea oncológica, tratamientos percutáneos oncológicos, y todo lo que tiene que ver con la tecnología aplicada a la oncología. Específicamente voy a referirme a lo que es ablación tumoral. Acerca de si la ablación tumoral realmente sí se beneficiada o no por los adelantos tecnológicos. ¿Por qué alguien que hace procedimientos guiados por imágenes puede hablar de tecnología y puede hablar de inteligencia artificial? Porque nuestra práctica está cada vez más ligada a esto. Si ustedes ven, esto es parte de nuestra presentación que vamos a hacer ahora en la revista GAT sobre un consenso sobre quirófanos híbridos y procedimientos guiados por imágenes. Este consenso que trató estos 4 tópicos, lo que es la cirugía y procedimiento asistido por computadora, la cirugía y procedimiento asistido por imágenes, lo que es la definición de un quirófano híbrido y los sistemas de guía, antes llamados sistemas de navegación. Nos ocupamos de trabajar sobre esto. No los voy a aburrir sobre las definiciones y los resultados, eso se podrá leer en el journal después, pero lo interesante es que ahora tenemos definiciones y tenemos que aprender que tenemos que trabajar con la tecnología, porque los resultados no son parecidos, son mejores con la tecnología. Y lo que también es importante es que la gente sin experiencia con tecnología tiene resultados parecidos a los expertos con menos tecnología. Y cuando los expertos tienen esa tecnología, tienen resultados que son espectaculares y compiten hoy, 2019, codo a codo con la cirugía convencional y laparoscópica. Por lo tanto, la cosa es interesante. Cuando uno dice, ¿pero qué va a pasar con la inteligencia artificial? La inteligencia artificial me va a quedar sin trabajo. Yo creo que la frase esta que a mí me gusta mucho es que la inteligencia artificial no va a reemplazar a los médicos, va a reemplazar a los médicos que no sepan usar y que no utilicen la inteligencia artificial. Por supuesto, no en todas las áreas de medicina la inteligencia artificial va a actuar de la misma manera. Posiblemente quien se ocupe de cirugía, de medicina geriátrica, va a tener poco impacto la tecnología en general. Los procedimientos que estén más relacionados con cosas repetitivas, donde puede ser fácil hacer una deep machine learning, donde se va a poder enseñar a la máquina más fácil, como el diagnóstico dermatológico o algunos diagnósticos radiológicos, sí van a tener un componente tecnológico importante y hasta puede ser que en un futuro reemplacen ciertas habilidades que hoy tienen los médicos. Por el contrario, del lado derecho del cuadro, ustedes pueden ver que, sobre todo abajo, donde sí la tecnología va a tener un impacto directo, y ya tiene un impacto directo, donde son todas las prácticas de radiología intervencionista, endoscopía terapéutica y cirugía, donde ahí sí está la diferencia. No va a haber un reemplazo en absoluto de los médicos, pero sí va a haber un acompañamiento. Tanto es así que uno podría decir que posiblemente en 5 años, no más de 5 años, va a ser inadmisible que alguien haga procedimientos quirúrgicos, radiológicos o endoscópicos mini-invasivos sin el apoyo de la tecnología. Este cuadro solamente para decirle todas las cosas que del 2014 al 2019, todos los algoritmos que han sido aprobados por la FDA en Estados Unidos para que utilicen la inteligencia artificial. Como ves, son muchos en poco tiempo, todos aprobados por la FDA. Un dato de color, les podría decir que a fin del 2018, cuando se aprobó un algoritmo que servía para diagnosticar enfermedades, por ejemplo, en hígado, sin necesidad de un radiólogo, un gurú de la tecnología digital dijo que era el fin de los radiólogos. A los 6 meses, ahora, en la mediados de 2019, se comprobó que no era cierto, sino que los radiólogos aumentaron su trabajo informando y acrecentando y trabajando con la inteligencia artificial. Este gurú perdió el 80% de sus miles de seguidores porque dejó de ser un gurú. Interpretó mal los resultados de la inteligencia artificial. No venía a reemplazar, sino que venía a mejorar. Entonces, uno cuando ve esto dice, bueno,
¿cuál es entonces la tecnología en ablación? ¿Y puede mejorar los resultados? Porque si no mejora los resultados, en definitiva son cositas de colores lindas, pero que no cambian nada. Si ustedes ven el impacto, y voy a hablar específicamente de un caso y voy a hablar de ablación en hígado, porque si no podríamos estar hablando de generalidades toda la mañana. Específicamente, cuando hablamos de oncología, ablación tumoral y ablación tumoral en hígado, vemos que el mercado de posibles pacientes no es solamente los carcinomas, las metástasis de carcinoma colorectal, sino en este estudio del año pasado del grupo japonés de cirugía resectiva, ellos vieron que tenían buenos resultados o aceptables resultados en no solo colorectal, sino en otras enfermedades que uno diría que es imposible esto, por ejemplo, páncreas o estómago, metástasis de páncreas o estómago en hígado. Pero claro, los resultados no son del 80% de curación, van entre el 20 y el 50%. Entonces a veces uno se pone a pensar y dice, bueno, hacer una cirugía mayor en un hígado con una metástasis por tener un 20%, bueno, es muy importante, pero uno dice, bueno, tal vez es un riesgo desmedido. Pero si lo que voy a hacerle yo es una ablación que tiene un posoperatorio que al otro día se puede ir a su casa, realmente es muy interesante. O sea que el pool de pacientes que vamos a tratar en los próximos años va a ser muchísimo más grande. Por otro lado, enfermedades que son claramente quirúrgicas, como el hepatocarcinoma, por ejemplo, tumor primitivo hepático, si vemos este estudio muy interesante de los últimos años en Estados Unidos, que llega hasta el 2014, yo le podría decir que esto sigue creciendo, se están haciendo en Estados Unidos más ablaciones tumorales que resecciones por hepatocarcinoma en el 2014. Ahora, 5 años después, yo le diría que claramente esto sigue creciendo cada vez más. Por supuesto, hay un concepto clásico en la ablación que había que quemar todo el tumor. Este concepto en realidad hoy también es antiguo porque sabemos que no solo hay que quemar todo el tumor, sino que hay que quemar una gran región alrededor de él. ¿Pero por qué es esto? Porque el concepto de fin del siglo pasado de cirugía invasiva mínima, procedimientos invasivos mínimos, donde una parte era la percutánea, ha evolucionado a este siglo a un concepto de cirugía guiada o medicina o terapéutica guiada por imágenes, que no viene a reemplazar lo otro, pero sí lo viene a mejorar. Nosotros ahora necesitamos primero quirófanos híbridos para trabajar. La verdad que no podemos trabajar esto en las salas clásicas, en un tomógrafo donde se va a usar antes o después para hacer pacientes ambulatorios. Pero no solo por un problema de limpieza, sino por un problema de tiempo, por un problema de organización y de maquinaria que hace falta alrededor del tomógrafo en sí mismo. Por otra parte, el concepto clásico que era diagnosticábamos, tratábamos y seguíamos al paciente, a fin del siglo pasado se cambió por diagnosticamos, elegimos si entramos por percutánea, por endoscopía o por cirugía laparoscópica, y se agregaron otra serie de cosas. Por ejemplo, planificar, localizar el objetivo, porque antes localizar el objetivo era muy fácil porque tenía 6 centímetros, pero ahora que estamos diagnosticando y podemos diagnosticar un tumor de menos de 1 centímetro, es muy difícil a veces poder pegarle y tratarlo, entonces necesitamos localizar ese objetivo. Los sistemas de navegación, o sea, los guidance systems, son esenciales en el trabajo de hoy porque mejoran los resultados y, por supuesto, tener un inmediato control de resultados. Yo trabajo, como bien les dijo Pedro, en Buenos Aires y trabajo en Estrasburgo. En Estrasburgo trabajo en este lugar donde estoy hablando ahora, que es el IHU-IRCAD. El IHU es un instituto universitario que está conectado con el IRCAD, que es un centro de entrenamiento, y con el hospital universitario, que es un típico hospital universitario francés con todas las posibilidades, unido por puentes, donde tiene la base es quirófanos híbridos. Tiene 3 quirófanos híbridos para pacientes en el primer piso y 3 quirófanos híbridos para entrenamiento e investigación en animales en el tercer piso. Este es el quirófano del tercer piso, donde tenemos un quirófano 1 donde se puede utilizar el tomógrafo, el 2 donde tenemos tomógrafo y angiógrafo, ahora con el fino, este es el esquema cuando se hizo que era otro, el modelo anterior, y el resonador.
Así es como trabajamos en quirófano. Ahí se puede ver a nuestro fellow, el doctor Alain García, haciendo un trabajo de planificación antes de empezar una ablación tumoral. Y abajo se ve que estoy haciendo una ablación tumoral también en quirófano híbrido por vía laparoscópica. Este quirófano híbrido tiene el concepto de que lo que se mueve es el tomógrafo, no es la camilla del paciente, y las camillas son camillas maquette, son camillas quirúrgicas. ¿Qué significa cuando decimos que tenemos que elegir la herramienta que vamos a trabajar? Dos cosas. Primero, no todos los pacientes se tratan en forma percutánea, ni todos se tratan en forma laparoscópica. Hay que decidir cuál tratamos. Y por otra parte, no podemos decir que hacemos radiofrecuencia o hacemos microondas. No, hacemos lo que haya que hacer para cada caso en particular. El procedimiento clásico era con un ecógrafo, en este caso estoy haciéndolo con un microondas, poner la aguja en la mitad del tumor y quemar. Ahora sabemos que esto, en líneas generales, salvo excepciones, es insuficiente. Lo que tenemos que hacer nosotros es elegir. Bueno, del lado izquierdo de la pantalla, ustedes están viendo un procedimiento que nosotros preferimos hacer en forma percutánea, que es cuando el tumor está en el borde del diafragma. Y esto por ahí te suena, Pedro, porque esto lo hicimos en Sagrada Familia. Y a la derecha ustedes ven un procedimiento que antes lo hacíamos percutánea, pero lo hacemos laparoscópico, que es cuando el tumor está en contacto con las vísceras, está en contacto con el duodeno, etc. Hoy preferimos hacerlo en forma laparoscópica, en líneas generales, y no en forma percutánea. ¿Por qué usamos forma laparoscópica cuando tiene acceso más fácil? Porque es muy sencillo hacerlo. Acá ustedes ven algo que se va a repetir en toda la charla, que estamos haciéndolo por radiofrecuencia, porque cuando está en la superficie del órgano preferimos usar radiofrecuencia más que microondas, pero estamos usando dos agujas. Hoy casi nunca hacemos ablación con una sola aguja cuando usamos radiofrecuencia. La semana pasada hicimos un paciente que pusimos 6 agujas. El doctor Retovale pone 15 agujas, o sea, eso yo creo que es mucho, pero tiene él muy buena experiencia. O sea, que se colocan más agujas que las que se ponían antes. Entonces, ¿cuál es el futuro? ¿Percutáneo o laparoscópico? Bueno, yo creo que ninguno de los dos se va a quedar con el 100%, por lo que les contaba antes, pero cuando uno ve las estadísticas de los trabajos presentados en los últimos años, uno puede observar que la percutánea le está ganando la laparoscopía y son cada vez más los pacientes, el porcentaje de pacientes que se tratan en forma percutánea, y sí tiene aumento, pero no tan importante los que tratan por forma laparoscópica. Les repito, esto no puede tratarse en un centro que no tenga estas dos posibilidades. Ahora, tenemos que elegir qué sistema de ablación utilizamos. ¿Cuándo usamos calor, radiofrecuencia o microondas? ¿Cuándo usamos frío, crioablación? ¿Y cuándo usamos electricidad, electroforación irreversible? No voy a ponerme a hablar de cada uno en particular, pero sí les diría que en hígado, que es lo que estamos hablando hoy para focalizarnos, usamos estos 4. En general lo que más usamos es radiofrecuencia, microondas y electroforación irreversible. Crioterapia en hígado utilizan más los asiáticos y menos los occidentales. Si quieren podemos charlarlo después. ¿Cuándo usar uno y cuándo usar otro? Bueno, en líneas generales hay varios trabajos, reviews sistemáticos y metaanálisis que han demostrado que en los tumores más chicos uno podría utilizar radiofrecuencia y en los tumores un poco más grandes usar microondas, porque microondas es más efectivo pero tiene más complicaciones. Pero cuando uno analiza, variaciones por las cuales la cosa anda peor o mejor, uno podría ver que los tumores que uno trata con microondas andan mejor en general, tienen menos recidivas que cuando uno usa radiofrecuencia, pero podemos saber que no es tan así. Este trabajo, que yo creo que es de los mejores que le voy a mostrar en la charla mía de hoy, es un trabajo que compara dos cosas: usar radiofrecuencia o microondas y dejar un borde de margen libre de 0, de 1 a 5, de 5 a 10 o más de 10. Lo importante de esto es que si ustedes no dejan margen, usen lo que usen, les va a ir mal, van a tener 100% de recidiva. Y si ustedes dejan más de 1 centímetro de margen alrededor del tumor en todos los planos en 3 dimensiones, por eso el hecho de planificar en 3 dimensiones con tomografía 3D es esencial, podemos decir que los resultados son exactamente los mismos y van a tener muy cerca de 0 su porcentaje de recidiva tumoral.
Por lo tanto, pareciera que hay que ser muy crítico en decidir qué usar en cada momento. En electroforación irreversible, solamente para comentarles que se puede usar en tumores centrales porque en general no destruye ni complica el panorama con la vía biliar, no destruye la vía biliar. Es así que uno podría decir que acá ustedes ven, esto es algo totalmente personal, es gusto personal, pero en hígado, en páncreas, en pulmón, en próstata y en riñón, qué elementos se pueden utilizar. Y cuando hablamos específicamente de hígado, yo les diría que saco crioterapia porque generalmente no se utiliza demasiado en Occidente, en hígado, y decimos que para tumores chicos pueden utilizar o radiofrecuencia o microondas. En tumores más grandes, si bien clásicamente, y con el estudio que les mostré antes se decía microondas, ahora se está empezando a usar radiofrecuencia también con múltiples agujas. En tumores que estén cerca de elementos vasculares periféricos que no me interesa preservar, ahí sin lugar a dudas es el gold estándar las microondas porque destruye absolutamente todo y no tiene el problema de la pérdida de calor que tiene la radiofrecuencia. Y en los tumores que están cerca de vía biliar, ahí claramente la electroforación irreversible tiene realmente la gran oportunidad. Utilizar múltiples agujas como les conté previamente. Acá es un caso donde pusimos 6 agujas. Este caso está hecho en Buenos Aires, utilizamos 6 agujas. El doctor Retovale en Austria tiene una experiencia muy interesante, es un radiólogo intervencionista muy bueno, muy bueno, donde él ha colocado hasta 15 agujas para tratar al paciente. A veces cuando el tumor está cerca del corazón y no podemos utilizar electroforación irreversible y está cerca de un vaso que no podemos quemar, trombosar, porque es la única suprahepática, por ejemplo, que le quedaba a este paciente, por lo cual no podemos usar microondas, la única opción que nos queda es múltiples agujas con radiofrecuencia. En lo que respecta a planificación, podemos planificar días antes y para eso utilizamos una serie de algoritmos matemáticos que son los que se utilizan aquí desarrollados por IRCAD, por el profesor Luc Soler y el profesor Jacques Marescot, donde decidimos qué parte se opera, qué parte se ablaciona. Uno puede planificar lo que va a hacer antes de hacerlo y esto es fundamental. También planificamos días antes con diferentes protocolos. Este es otro protocolo, el que les conté, es otro algoritmo donde uno puede decidir la aguja que va a poner, etcétera. Entonces, bueno, decide, bueno, voy a poner esta aguja y esto es para mostrarles para riñón, etcétera. Entonces dice, voy a poner la aguja acá, etcétera, y en 3D. Y después nosotros hacemos una planificación justo antes de empezar el procedimiento. Acá es, como les contaba el doctor Alan García, que está haciendo la planificación de un tumor hepático y está viendo por dónde va a entrar, que no haya ninguna estructura, etcétera, con una tomografía que hizo en el momento del procedimiento. En cuanto a localización del objetivo, eso a veces es complejo porque a veces no se ve por tomografía, se ve por resonancia, pero no se ve por tomografía. En ese caso, el hecho de utilizar o marcadores o utilizar lo que estamos utilizando más aquí, no tenemos todavía en Argentina, es la posibilidad de fusión de imágenes, tanto de eco con tomo o con tomo con resonancia, y esto nos permite claramente poder localizar el tumor por resonancia, fusionar la imagen y trabajar en tomografía como si estuviéramos trabajando en resonancia. Y por último, todo lo que son sistemas de navegación. Los sistemas de navegación que utilizamos son desde Needle Guidance, como es este es el Delfino, hasta sistemas ópticos, en este caso lo que están viendo es el Casination, que lo usamos mucho. Este es un paciente que tenía 3 hepatocarcinomas. Estos 3 hepatocarcinomas eran hepatocarcinomas que solamente uno se veía por imagen, los otros 2 solamente por resonancia. Acá están viendo el que se veía por imágenes, que le pusimos la aguja por el sistema de navegación y después chequeé con el ecógrafo y fíjense que la aguja está en el centro. Y nos permite estas guías ópticas, sobre todo cuando tenemos que hacer electroforación irreversible. Acá estamos practicando en un cerdo,
donde ustedes ven que la ecografía irreversible, que necesita poner múltiples agujas en el lugar exacto, uno necesita guías de navegación. Ahora estamos usando también guías de navegación electromagnéticas que tienen un algoritmo de trabajo un poco más complejo, pero en líneas generales son mejores, que nos permite, esto es un simulador para practicar, todos estos procedimientos es necesario practicarlos antes, y este es un sistema que fue creado y desarrollado aquí en el IRCAD IHU en Estrasburgo, y este es un sistema de simulación, que después les voy a mostrar un caso clínico, del sistema de navegación electromagnético de Medtronic. Este tiene aprobación FDA, donde uno puede, haciendo ecografía, puede mover el ecógrafo y puede ver en diversos planos exactamente cómo está ingresando la aguja y va guiando el procedimiento, y uno puede saber si realmente está bien, si todo el sistema está quemando o no. Ahí me pasé un poco, entonces retiro un poco la aguja en la simulación para estar seguro que estoy quemando en todas las dimensiones el tumor. Y esto es un caso clínico por guía laparoscópica, o sea, también se puede hacer guía electromagnética, no solamente percutánea, sino también laparoscópica, donde estamos preparándonos para quemar una metástasis tumoral. Todo lo que es realidad aumentada realmente mejora mucho, sobre todo en los médicos que tienen menor experiencia, porque hace la cosa más clara. Ahí ustedes ven cómo yo estoy trabajando en una pantalla tengo la realidad aumentada, en la otra pantalla tengo el ecógrafo, entonces es muy fácil poder diagnosticar y ver las estructuras y ver la relación de los tumores con las estructuras. A este caso le agregamos también, lo hicimos aparte con guía electromagnética para guiar la aguja durante el procedimiento. Lo último de lo último es poder hacer control de resultados. Una vez que uno termina de hacer el procedimiento, chequear con las imágenes previas, con fusión, etcétera, de que haya quemado exactamente todo y no solamente una parte del tumor. Esto se hace por fusión en la actualidad, y ahora estamos trabajando en ver otros sistemas de control inmediato de resultados con elastografía tanto por resonancia como elastografía por ecografía. Entonces yo les diría que hoy podemos decir que la elastografía por ecografía más Doppler es una combinación perfecta para poder ver inmediato control de resultados. Esto, bueno, no los quiero aburrir con estas imágenes. En cuanto a la bibliografía, hoy los cirujanos, y estoy hablando de bibliografía de cirujanos que hacen resección, no estoy hablando de radiólogos que hacen ablación, para no sacar ese bias, podemos decir que los cirujanos están diciendo que no hay diferencia en hepatocarcinoma hoy entre ablacionar y operar si tiene menos de 3 centímetros. Incluso los cirujanos que hablan que la cirugía es mejor en metástasis de cáncer colorectal, cuando machean los resultados y cuando dicen que están haciendo resección más ablación, uno puede decir que los resultados oncológicos son iguales, o sea que es bastante interesante. Pero hay dos trabajos que yo creo que son muy importantes para que uno vea. Estoy terminando, ¿no? Cualquier cosa ustedes me dicen cuando tengo que cortar, porque me parece que estoy hablando de más. Solamente entonces ustedes me dicen y ahí corto, pero cuando uno ve los trabajos, hay dos trabajos que me interesa comentarles. Uno es el trabajo chino, donde publicaron una revista muy importante oncológica, donde ellos observan que cuando utilizaron 3D y guías de navegación, los resultados oncológicos a 20 meses fueron mejores significativamente que cuando usaron el procedimiento clásico. Y un trabajo que a mí me interesa realmente mucho comentarles, aparte de estos, es este y el que sigue, donde ustedes ven que en un trabajo relativamente nuevo, que es este de que tiene unos años, observaron que cuando había radiólogos sin experiencia o con experiencia para hacer ablación, la diferencia y la sobrevida a 2 años era significativamente diferente. Uno podría decir que había que prohibir a médicos sin experiencia hacer ablación tumoral. Eso sería fantástico por los que ya tenemos experiencia, hasta que nos muramos todos y después los pacientes morirán a raudales. O sea, ¿cómo se arregla esto? Bueno, fíjense en este trabajo que hizo un ex fellow nuestro de Rosario, que vino acá a Estrasburgo y ahora ya se volvió a Rosario, el doctor Federico Dabrie, aquí, donde él
hizo un procedimiento muy simple, pero está publicado en la Surgical Endoscopy y fue elegido entre los 12 mejores trabajos sobre 1500 presentados en Sages el año pasado. Él lo que hizo fue, en una batea con gel y una uva en el medio, usó el procedimiento ecográfico y aguja y usó otros con guía electromagnética y comparó expertos y gente sin experiencia. Y pudo observar que los gente sin experiencia con guía electromagnética hacía más rápido, ponía la aguja más en el centro y con menos punciones que los expertos cuando usaban el método clásico. Se acabó. O sea, con tecnología uno puede evitar el bias, que es la falta de experiencia. Solamente para ir terminando y como conclusiones, hay que acordar temas fundamentales como CARRAS sí o no, tamaño tumoral, margen, como les dije anteriormente. Recordar que aparentemente ya hay un premio Nobel sobre esto, el 2011, y hay un nuevo premio Nobel el año pasado, acerca de que aparentemente destruir el tumor con apoptosis más que por necrosis promueve una mejora en la inmunoterapia de los pacientes que incluso tiene impacto en otros tumores y no solo en el que están tratando. Entonces esto puede cambiar la historia para mejor para lo que es todo lo que es el intervencionismo. Todo lo que le conté hasta ahora, todo esto es presente. Esto es usar tecnología para el presente. Esto es el futuro. El futuro es poder hacerlo más dinámico, que cuando se muevan las estructuras poder ir viéndolas y siguiéndolas en forma. Estamos trabajando en esto, pero todavía falta para poder trabajar en esto, donde movamos los órganos cuando estemos tratando en cirugía abierta o cirugía laparoscópica o robótica, las estructuras se vayan moviendo como lo vamos moviendo nosotros. Y el concepto nuevo que estamos trabajando con otro de nuestros fellows, el doctor Juan Verde, aquí acerca de un concepto nuevo que es Surgeomics. Es parecido al Radiomics, pero para terapéutica. Termino con este video. Este video es un video que en realidad es para hacer publicidad de 5G. Esto no va a ocurrir nunca, que uno vaya al casamiento de su hija, lo llamen, se vaya con la valijita y pueda operar, pero sí va a pasar algo bastante parecido, donde ciertas partes de las cirugías, lugares de experiencia van a poder operar para otros lugares con menos experiencia y después la gente seguirá trabajando en su lugar y acá vemos en esta publicidad de 5G que vuelve al casamiento y se emociona mucho con el casamiento de la hija. Invito a todos los que les guste todo esto al máster que tenemos de 2 años aquí en Estrasburgo, parte online, parte aquí con prácticas. Y de nuevo muchas gracias y muchas gracias Pedro por la oportunidad y todos ustedes por tenerme paciencia tanto tiempo. Gracias.